Buenas noches, docente Juan Pablo Corral. Somos el grupo uno y estamos aquí para analizar los dos videos y analizar los respectivos criterios que usted nos mandó. La leyenda de Pozorja. En tiempos antiguos, cuando los valles de los Andes eran escenarios de batallas, los grandes emperadores incas caminaban por la tierra con poder y majestuosidad. Uno de esos grandes emperadores fue Tupac Yupanqui, cuyo linaje continuó con Huayna Cápac y su hijo Atahualpa. Estos grandes guerreros, conocidos por sus victorias, también necesitaban descansar, y fue en un pequeño puerto pesquero de la costa donde hallaron un refugio tranquilo: Pozorja. Ay, este lugar es perfecto para descansar. Está lejos del ruido y de las batallas. Pozorja era un puerto lleno de paz, pero también guardaba una leyenda que transformaría la vida de Atahualpa. En aquellos días, el emperador cayó gravemente enfermo y ni las brujas de su tiempo, con todo su conocimiento ancestral, pudieron curarlo. Hay una princesa en estas tierras y su nombre es Pozorja, y su magia es tan poderosa que podría curar hasta las heridas más profundas. ¿Cómo? Existe una princesa que puede curarme. Debo ir por ella. Atahualpa, decidido, viajó hacia el puerto de Pozorja, donde encontró a la princesa, y en el momento en el que sus ojos se encontraron, un alivio inmediato recorrió su cuerpo, como si la enfermedad se desvaneciera ante la presencia de esta misteriosa mujer. Emperador, tranquilo, te recuperarás rápidamente, pero también vengo a traerte un vatinicio. Lucharás contra tu hermano Huáscar por el control del imperio, y en esa guerra saldrás victorioso. Pero no todo será tan sencillo. Pozorja le reveló algo más: una visión de traición que cambiaría el destino de Atahualpa. Tu destino está marcado por una sombra. Un paño negro cubre tu imagen. Hombres de tierras lejanas, de piel pálida y barba larga, llegarán para tomar tu tesoro y te llevarán prisionero. Al final te asesinarán. Furioso por el vaticinio, Atahualpa mandó a sus hombres a capturar a la princesa y a traerla ante él para castigarla por su audaz profecía. No me atraparán, el mar me protegerá. La princesa, sin miedo, corrió hacia la orilla del mar y en un acto mágico se convirtió en espuma, desapareciendo ante los ojos sorprendidos de los guerreros. Desde aquel día, el mar de Pozorja guarda la memoria de esa princesa, y el nombre de este puerto se convirtió en un símbolo de lo que no se puede atrapar: la espuma del mar. Y así la leyenda de Pozorja perdura, un eco en la historia de los grandes emperadores y la magia de una princesa que nunca fue olvidada. Pozorja, un nombre que resuena en el viento y en el mar. Un recordatorio de que aunque los imperios caigan, las leyendas perdurarán en el tiempo. Y hoy, más allá de las leyendas, Pozorja es un verdadero ejemplo de diversidad. Aquí se ha conjugado gente maravillosa de todos los sitios, formando un pueblo que, a pesar de los múltiples desafíos, nunca pierde su esencia amable y luchadora. Desde las 4 de la mañana, su gente ya está en pie en la playa, lista para dirigirse a Guayaquil o salir a pescar, generando riqueza con esfuerzo y humildad. Pozorja no solo es espuma de mar, también es fuerza, tradición y esperanza. Bueno, ahora sí vamos a hacer su respectivo análisis.
Bueno, lo que a mí me impactó de la leyenda es que como esta mujer indígena más bien prefirió morir antes de ser esclavizada. Bueno, también del nombre de lo que es la parroquia Pozorja, proviene la leyenda de la presencia Huancavilca Pozorja, la cual tenía el don de la evidencia, el pronóstico y eventos del futuro. Era como tipo chamán, más o menos, algo así. También uno de los criterios que puedo decir es que se puede reflexionar sobre la dignidad, sobre la libertad y el valor de resistir frente a la opresión, ya que, como dice la señora Maritza, ella para no ser prácticamente asesinada, porque la estaban persiguiendo por haber dicho como lo que iba a pasar, por así decirlo. Entonces, como no le gustó lo que le dijo, prácticamente la mandó a matar. Entonces ella prefirió irse al mar, a un lugar donde ella iba a estar resguardada, antes que estar con personas que no le iban a hacer nada bien. Yo puedo observar de parte que sí tiene el criterio cultural, ya que en esta leyenda se transmiten elementos de la cultura huancavilca y parte de la historia local del Guayas. En mi opinión, esto conecta al lector con la cosmovisión indígena y la importancia del mar como el espacio sangriento de lo que vimos en el video. Y ya que como vimos de Pozorja, Pozorja es símbolo de identidad cultural, resistencia y pertenencia territorial. Lo que se puede decir de Pozorja también que anteriormente era un pueblo bien, bien tranquilo. Bueno, creo que lo que se valora aquí es la originalidad, ¿no? La fuerza simbólica y el uso narrativo, ya que esta leyenda combina historia y mito a la vez, también con un final trágico, pero muy poderoso y significativo, porque el sacrificio de Posorja le da al relato una fuerza poética y también un mensaje trascendente. Desde lo cultural también esta leyenda nos conecta con la identidad indígena a la zona costera, ¿verdad? Y bueno, también tenemos como reflexión que la leyenda de Pozorja cumple con los tres criterios y, y nos invita a reflexionar sobre los valores como la valentía, la dignidad y el respeto a la mujer. Desde lo cultural representa la memoria de los pueblos huancavilcas y fortalece la identidad local al dar sentido al nombre del lugar. Finalmente, desde lo literario, la narración combina elementos históricos y míticos, lo que le otorga belleza y simbolismo, convirtiéndola como un relato perdurable en la tradición oral. También lo que podemos decir es que, bueno, según lo que yo creo, sí está apto para los estudiantes, porque de alguna manera con los dibujos y el video y también las voces que ellos hacen, no es como que están así leyendo, por así decirlo, sino que hacen las voces como de un hombre que tiene el poder, una mujer mágica. Entonces siento que llama la atención de los estudiantes y eso hace que ellos se interesen por ver y también terminen aprendiendo cómo es que vienen resurgiendo los nombres de las tierras de aquí de Ecuador.
Vamos a seguir con el segundo video. Nació una historia que hiela la sangre. Corría el año 1964 cuando tres mujeres extranjeras, de acento extraño y mirada profunda, llegaron al pueblo. Eran alemanas y tras sus pasos llegó la oscuridad. Tenían 3 libros de magia que ellas utilizaban para hacer brujería, como matar y hacer tantas cosas malas. Salían hacia diferentes lugares como a San Pedro a comprar las comidas y demás alimentos, pero ellas andaban buscando quién quería aprender magia negra. De pueblo en pueblo se trasladaban para Colonche, Montañita, San Pedro, Libertador Bolívar, Sinchal. Aquí la tierra está viva, es perfecto para nuestros propósitos. Los muertos susurran bajo la arena. Este lugar nos pertenece. Se asentaron en la playa, en un paraje que pronto fue llamado Playas Brujas. Construyeron chozas humildes, pero en su interior escondían grimorios, calderos y tinajas antiguas. Los rumores no tardaron. Decían que practicaban magia negra, que enseñaban a otros a volar, a matar, a devorar la carne de los difuntos. Esta noche se despojarán de su piel y volarán con nosotras. Y así fue. Quienes querían aprender se reunían alrededor de tinajas llenas de agua. Allí, en el reflejo turbio de la medianoche, dejaban su piel como quien deja un vestido viejo, y entonces se transformaban en aves oscuras que surcaban los cielos rumbo al cementerio de Manglar Alto. Pero el horror no solo venía de las brujas. Una de sus aprendices vivía en Montañita. Su esposo, un hombre de trabajo duro, salía al alba a la montaña, pero cada vez que volvía, algo en su esposa era distinto. Su voz era lejana, su mirada vacía, y jamás comía lo que ella preparaba. ¿Por qué no te sientas a comer? ¿Qué te pasa? No tengo hambre, es todo. Sospechando lo peor, el esposo, que trabajaba en las montañas, fingió irse a trabajar. Esperando el amanecer, se escondió detrás de un árbol muy cerca de su casa, y de pronto vio como su esposa salió volando por la ventana, convertida en un pájaro negro. No lo puedo creer. Ella aprendió hechicería. La espera, y cuando regresó, empapada, apestando a muerte, la enfrentó. Lo vi todo. Volaste como un cuervo. Eres como ella. Ellas me enseñaron, me prometieron poder. Ya no soy la misma. No puedo parar. Ciego de horror, el hombre la golpeó con furia. El olor del cuerpo de su esposa era como el de un cadáver. Nunca más se escuchó a la mujer hacer este tipo de maldades. Los libros fueron repartidos. Uno quedó en San Pedro, otro en Colonche y otro en Libertador Bolívar. Todavía existen. Dicen que quien los abra sentirá un frío en los huesos y una voz que susurra desde el otro lado. Sin Dios y sin Santa María. Así sellaban sus maldiciones, así juraban su fe oscura, y así, aún hoy, en las noches sin luna, en la soledad de Playas Brujas, hay quienes juran oír el batir de alas, el crujir de huesos y el eco de risas que no son humanas. Porque no es un mito, es historia, y Valdivia aún guarda sus sombras.
Bueno, lo que podemos decir de esta leyenda es que transmite enseñanzas relacionadas con el respeto hacia la naturaleza y la prudencia frente al mar. También podría decir que especialmente durante la noche, su contenido fomenta la reflexión crítica al mostrar cómo el miedo y la imaginación popular sirven para prevenir conductas de riesgo, como salir a pescar en condiciones peligrosas. Además, promueve la capacidad creativa de los estudiantes, quienes pueden analizar cómo el mito utiliza elementos de lo fantástico para explicar lo desconocido y generar mensajes preventivos dentro de la comunidad. Bueno, yo creo que este relato creo que forma parte de la identidad de los habitantes de playas. Y también rescata las creencias ancestrales que se relacionan con las brujas y cosas sobrenaturales. También que creo que cumple una función cultural porque conecta a las nuevas generaciones con la tradición oral que se transmite de padres a hijos. Y, y así de esa manera mantener vivo el legado de esta comunidad costeña. También que al mismo tiempo se refleja, como digo, ¿cómo se dice? La cosmovisión, ¿no? Local, en la que el mar no solo es fuente de sustento, sino que también es un escenario de misterios y temores colectivos. Ajá, chicos, sí, la verdad es que esta leyenda yo nunca me pasó por la mente por qué se llamaba Playa Bruja, siempre quise saber, pero bueno, ya sé cómo nació y le cuento que esta leyenda provoca emoción y miedo a la vez, ¿no? De acuerdo a lo que está contando. Cómo los libros han sido, más bien, ellas dejaron, estas tres personas dejaron. Y le cuento que de pronto pudo haber llegado hasta aquí en mi comunidad este libro, porque aquí murió una señora que sabía todo lo que es de magia negra. Cuando ella murió, nadie lo pudo ir a ver. Entonces, ella era la única en mi comunidad que decían, pero en cambio a ella no la veían como un animal temeroso, por decir, como un cuervo. Ya no, ella era como una loba blanquita, pero como hacía sus magias negras, a la señora le tiraron agua caliente y la señora fue quemada todo y nadie la pudo ver. Entonces, a raíz de esto, pude comprender también que los libros no solamente llegaron a Libertador Bolívar, a San Pedro y a Colonche. Bueno, también dice que de San Pedro también llegaron a Sinchal. Entonces, yo ahora entiendo por qué en Colonche es bastante, existen bastante estas personas que hacen estas magias. Lo mismo en Libertador Bolívar. De San Pedro he escuchado, pero poco. Lo mismo aquí en mi comunidad. Entonces, sí da un poco de temor y estas leyendas porque a base que uno escucha en el relato del video, las ha vivido entre momentos nuestros padres nos han contado, ¿no? De, de cómo murió tal persona, que sí hubo gente que estudiaron, incluso hay una vecina que dice que está estudiando esto. Entonces, mire, cómo esto no deja de hacer un stop. Esto como que sigue también como una tradición, algo así. Entonces, es interesante, ¿no? A mí me parece un poco interesante y bueno, y a la vez un poco temeroso porque puedo concordar con las historias que me contaban mis abuelos. Yo podría decir que, bueno, volviendo a los criterios que debería tener sobre el canon, si es que es apto para que esté dentro del canon,
Podría decir que la narración enriquece por el uso de recursos narrativos que, como el misterio, lo acaba de decir la compañera, eh, lo sobrenatural, el miedo, más que todo el ambiente nocturno, las figuras de las mujeres vestidas de negro, las luces misteriosas, el tema sobre la playa, dotan el relato del carácter poético y simbólico. También la combinación entre lo real, el mar, los pescadores, la playa, y lo fantástico que viene a ser lo de las brujas, los conjuros, la magia, la hechicería, ¿no? Podría decir que tiene un valor estético que mantiene el interés del oyente y refuerza tanto el impacto emocional en la historia. Y bueno, como conclusión, tenemos que la leyenda de las playas de las brujas no cumple con todos los criterios propuestos, que es educar al transmitir prudencia y reflexión. Y también conserva y difunde la identidad cultural de playas y también, y también utiliza lo fantástico como recursos literarios que da belleza y fuerza al relato estético. Eh, por lo tanto, la narración no solo entretiene, sino que también fortalece la memoria colectiva y el sentido de la pertenencia de su comunidad. Bueno, también podemos decir que si estas leyendas eh, sean ciertas o no, también sirve como atractivo turístico, por así decirlo, porque yo no soy de aquí, entonces no conocía estas leyendas, es la primera vez que las estoy escuchando. Y a mí el segundo video sí me dio como medio intriga saber qué mismo es lo que pasa. Entonces yo siento que serviría como un atractivo turístico, porque por lo menos yo sí iría a ver si es verdad lo que estaba, lo que pasa, ¿no? Si es que sí suena de verdad un pájaro que va a estar ahí con los huesos. La verdad que a mí sí me da intriga. Entonces yo siento que serviría como atractivo turístico y mismo para, tal vez uno como profesor también puede llevar a sus estudiantes, ¿no? A conocer allá y estar contando la leyenda y que los estudiantes también despierten como esa intriga por conocer. No Yo sé si también alguien pienso más lo quiera. mismo. Yo también pienso lo mismo, o sea que esto es como un atractivo turístico para llamar la atención, así. Por ejemplo, si a mí me dicen, si a mí donde estoy viendo me dice que hay una leyenda así de paranormal, o sea, yo voy y voy a ver si es cierto. La pregunta aquí, ¿ustedes creen esto? Bueno, Yo soy de las personas de que si no lo veo, no creo. Yo ese, literalmente. O sea, yo no sabía de esta leyenda y con el video que vi y todo, pues como que sí hace dar creer que es cierto, pero como dice Kevin, yo también soy de las personas que mientras no veo eso o no o no pase lo que dice el relato, no creo. Bueno, en mi opinión, yo no creo. No había escuchado nunca, sí había escuchado Playa Bruja, pero nunca había escuchado que era una leyenda o algo así. no, Desde mi sí. punto de vista, yo creo, digo, no necesito confirmar las cosas para creer en lo que me están contando, porque fuera de eso, sí he tenido ciertas experiencias con lo paranormal. Podría decir que me gustan, como lo dije en la clase, me gustan bastante, los adoro. Yo estoy casada y de hecho mi esposo, él tiene gustos diferentes. A mí me gustan las películas de terror. He presenciado ciertas cosas que incluso cuando le cuento a las demás personas me dicen, no puede ser posible, no me creen. Y he tenido la No, yo sí, experiencia que, yo en fantasmas sí creo. uy, si yo he pasado mi adolescencia y mi niñez con sueños feos, yo no entendía. Yo quizás a raíz de eso nació mi gusto por las cosas paranormales, quizás podría decirlo así.
pero parte de mi adolescencia tenía sueños, aún tengo sueños, en ocasiones podría decirle que me aparecían morados de la nada y escuchaba voces, o sea, no estoy loca, sino que sí, o ciertas, ¿cómo podría decirle? Malos augurios que la gente dice. Y creo en eso, así que me gusta y me llama mucho la atención esta historia, al menos de las brujas. Ajá, es que toda leyenda que te cuentan es interesante, porque una leyenda es creada de acuerdo no es que, no es como, ¿cómo les digo? No es que alguien lo escribe por vía de escribirlo ya o que se lo inventa, no, es algo que ya pasó, algo que existió. Y al menos yo que soy de acá, puedo decir sí, sí es verdad. E incluso aquí, mire, tantas leyendas, en mi comunidad hay bastante. E incluso a mí me pasó un día, bueno, en mi adolescencia, eran las 12 de la noche, chicos, 12 porque a mí no me dejaban salir de mi casa. Había un banquito aquí afuera de mi casa, y yo ahí me sentaba a conversar con mi novio. Y no sé, era de todos los días, y un día tal vez ya no sé qué sería, ¿no? Pero ustedes hubiesen visto, venían rodando piedras, eran como terrones que cogieron un poco así, ¡paz! Y pasaron donde nosotros. Y yo me quedé mirando, porque no había nadie, nadie, ni una alma, chicos. Y de verdad es que para mí fue algo de terror que yo no dormí en mi cama. No dormí en mi cama, me metí entre mis hermanos, mis dos hermanos que estaban en su cama durmiendo, pues yo le digo, no, yo quiero dormir hoy día con ustedes, porque fue raro, ¿no? Fue raro todo esto. Y digo, toda leyenda es bonita. E incluso aquí, entre Sinchala y Barcelona, hay una poza de agua. No sé si alguien habrá escuchado eso que ha venido por acá, pero ahí en antes ustedes cruzaban y te salía un perro gigante. Tú venías caminando y mirabas así y alguien te venía siguiendo atrás. Entonces, ahora entiendo por qué, yo digo así, ¿no? Con todo esto que yo estoy escuchando, de esta leyenda, de estas de estos tres personajes que vinieron a nuestra zona norte a dejar enseñado sus brujerías que no fueron para nada buenos, sino todas las maldiciones creo que nos dejaron acá. Entonces, por eso que existen, ¿no? Tantas cosas acá en los pueblos, al menos se escucha hartas leyendas interesantes y bonitas. Bueno, una que sí vivencié yo misma fue en el transcurso de Valdivia a Barcelona. Había un árbol. En las noches en el día era un árbol normal, pero en las noches ustedes veían un jinete. Todo ese espacio es oscuro y veían un jinete, el caballo ahí, todo dibujado, chicos, era como que ustedes estaban viendo una pantalla. Y la gente comenzaba a morirse, porque nadie se había percatado de ese árbol, porque en el día era un árbol normal y en la noche se convertía en eso. Y la gente moría y moría, y el dueño de esa finca, que ahí están construyendo ahorita una piscina, el dueño de esa finca decidió mandar abajo ese árbol. Y ahorita ya no está, porque todo el mundo tenía miedo a cruzar ya en las noches. Es que era como ver una pantalla gigante y ver ahí como el jinete sin cabeza. Pero el de acá le habías ensombrerado todo. ¡Ay! No, sí, eso sí, daba miedo. Un día yo no, o sea, a mí me contaban, pero yo no quería ver. Y un día nos fueron a ver en moto. Y me dijeron, ¿tú quieres ver al jinete? Me dije. Entonces yo le dije, sí, ¿dónde? ¿Dónde está? Y yo miraba, por allá, y dice, mira a tu izquierda. Y yo miro, uy, no, era horrible que yo venía abrazada a la señora que veníamos ahí con mi compañera, yo me la abracé, porque era como que esa cosa venía atrás, era como que alguien venía atrás, como el miedo se nos apodera, ¿no? Cuando pasa algo. Y bueno, pues chicos, como les decía, la gente empezó a fallecer en Sinchal. Bueno, era tiempo de pandemia también, que no sabíamos si ese fue la causa, la pandemia, pero hubo un día que murieron 11 personas. 11 personas. Bueno, acá tocan la corneta cuando fallece alguien.
Entonces, cada momento, era como cada 5 minutos, cada media hora tocaba la corneta, corneta y fallecieron en esa vez 11 personas en Sinchar. Entonces, la preocupación del árbol misterioso, porque era en esos meses que recién había como surgido eso de que en las noches se convertía en el jinete y decidieron creo que los del Cabildo, hablar con el dueño, porque el dueño no es de aquí, el dueño creo que es de Guayaquil, el dueño de esas tierras. Entonces cortaron el árbol y desde allá acá ya no hubo, más bien no hubo muertes así, pero sí, sí, sí fue fatal esa vez. Y bueno, hasta ahí más bien murió esa historia, esa historia que les cuento del jinete. Nadie se atrevía tampoco a tomarle una foto. Imagínense que le tomen una foto. Uy, es como que esté vendiendo tu alma, porque eso se escucha por acá. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas que a veces nos pasan, como dicen ustedes, paranormal. Sí, hay que tener mucho en cuenta esto, porque igual el mal acecha a cada momento y nuestras almas es lo que quiere llevarse las almas. Y eso, chicos, eso tenía que contar. Llevarse las almas. Y un poquito, eso tenía que contar.